Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Acá estamos con otro tutorial. En este caso vamos a ver cómo utilizar vectores. Em, el ejercicio es un poquito más largo, más complicado, como les había avisado. Así que ya lo tengo escrito y simplemente les voy a mostrar cómo es que funciona. ¿Qué es lo que quiero hacer? Inscripciones de alumnos con su número de legajo que se van a inscribir en una determinada facultad. Y después quiero saber cuál de todas estas facultades es la que tiene menos cantidad de inscriptos. Es decir, que voy a guardar cada una de las inscripciones dentro de un vector y luego voy a recorrer el vector para sacar el mínimo de ese vector. Bueno, tenemos acá declaradas todas las variables, las variables que voy a utilizar en mi programa, y además declaré un vector. El vector se llama BF por vector facultad y va a tener 7 posiciones. ¿Por qué? Yo tengo 6 facultades distintas. La facultad 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. Pero ¿qué pasa? Si yo le pongo 6 posiciones a mi vector, empieza desde el 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y qué pasa? Si yo ingreso el número de facultad 6, voy a ponerle el subíndice 6 y no lo va a reconocer porque tengo hasta el 5 nada más, porque empieza desde el 0. Entonces, si yo le pongo el 7, le pongo una nueva posición en mi vector, empieza desde 0 y llega hasta el 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando ingrese el número de facultad 6, lo va a reconocer y lo va a poder guardar el dato. Como yo lo que voy a hacer en este vector es acumular cantidad de inscriptos, tengo que poner en 0 como todos los acumuladores. ¿Y cómo hago? Con un for de 1 a 6, no, acá está mal, 6, ahí está. De 1 a 6 voy a decir que el vector en la posición i sea igual a 0. Esto primero va a valer 1, esto después va a valer 2, esto después va a valer 3 y así hasta el 6. Entonces, este for va a hacer que la i de acá vaya incrementándose de 1 a 6 y entonces en todas las posiciones voy a guardar un 0 para blanquearlo. Declaro otras variables que voy a utilizar para el cálculo del mínimo y después voy a poner mi primer mínimo en la posición 1 del vector y en el auxiliar 1. Pero esto lo vamos a ver después más adelante cuando hagamos el mínimo. Ingresa el número de legajo. Mientras el legajo sea distinto de 0, voy a preguntarle en qué facultad se quiere inscribir. Capturo ese valor en facultad y voy a decir que mi vector facultad, según la facultad que acaba de elegir el usuario, lo sume con 1. Lo que ya hay más 1. Entonces, acumulo la cantidad de inscriptos dentro de mi vector según la facultad que eligió el usuario. ¿Sí? Vuelvo a ingresar el número de legajo para que funcione el ciclo while. Cuando el while termine, quiere decir que yo ya terminé de escribir a todos mis alumnos, tengo mi vector lleno con las inscripciones según facultad. Ahora entonces voy a hacer mi rutina para calcular el mínimo. Voy a empezar con un for para recorrer el vector. Y el for va a empezar desde 2. ¿Por qué? Porque yo lo que hice acá fue poner como mínimo inicial la primera posición del vector. ¿Para qué es esto? Para poder comparar, yo para saber cuál es el más chico entre 7 opciones, comparo uno con otro con otro y así. Entonces, para empezar a comparar, la primer base va a ser la posición 1. Y le voy a decir que la posición 1 entonces ya está como mínimo inicial. Ahora, compararme del 2 hasta el 6, acá otra vez lo tengo mal, y voy a decir del 2 al 6, decime si el vector, según la posición que estoy teniendo ahora, siempre usamos i, pero acá en este caso usé una k, pueden usar cualquier variable, es una variable x para hacer. Mientras esto que yo tengo, si es menor al mínimo, es decir, si lo que yo encontré ahora en esta nueva posición del vector es más chico que ese mínimo inicial, voy a reemplazar mi mínimo, ¿sí? Porque ahora encontré un dato que es más chico. Mínimo ahora es igual a la nueva posición del vector. Y en auxiliar que guardo la posición para saber a quién facultad pertenecía esa cantidad de inscriptos. Si yo lo encontré en la posición 2 del vector, quiere decir que la facultad que tengo menos
cantidad de inscriptos es la 2. Y con esto, cuando terminaría el for, yo sabría cuál fue el mínimo de inscriptos que encontré. Pero lo que sigue a continuación, ¿para qué es? Es que si en el caso de que yo tengo dos mínimos que sean iguales, yo imprimiría solamente el primero. Bueno, ahora quiero mostrar en pantalla todos los mínimos. ¿Cómo hago eso? Con otro for. Pero el for va a empezar desde auxiliar. ¿Por qué? Porque acá yo voy a guardar el mínimo que encontré, el primer mínimo que encontré. En este caso, como en el ejemplo que les decía recién, por ejemplo en la posición 2. Entonces va a ir de 2 a 6 otra vez. Desde esa posición donde encontró el primer mínimo hasta el último del vector. Si el vector, lo que yo tengo guardado dentro del vector, es igual al mínimo que había encontrado, imprimo en pantalla tanto la facultad, es decir, la posición de memoria, y el vector para saber la cantidad de inscriptos. Se las voy a mostrar con un ejemplo para que lo vean más sencillo. Legajo 1 se inscribe en el 1. Legajo 2 se inscribe en el 2. Legajo 3 se inscribe en el 3. El 4 se vuelve a escribir en el 1. Y ahora pongo 0. Entonces digo, yo ya inscribí en el 1, escribí en el 2 y escribí en el 3. Pero en el 4, en el 5 y en el 6 no inscribí a nadie. Por eso los 4 me salen con, los 3 me salen con 0. ¿Por qué? El mínimo acá lo encontró en la posición 4. Pero después, cuando yo fui de 4 a 6, se dio cuenta que lo que yo tenía guardado en el vector también era igual al mínimo. Por eso me imprimió una posición y la otra. La 4, la 5 y la 6. Porque las 3 eran mínimas. ¿Sí? Bueno, esto es una de las rutinas de mínimo. Lo mismo se puede hacer para un máximo, si yo cambio el orden acá. Y bueno, el uso de vectores es bien sencillo. Acuérdense de utilizar dentro del índice que yo le pongo un dato entero y finito. Yo tengo que siempre conocer la cantidad de posiciones que va a tener ese vector. En este caso yo sé cuántas facultades son, por eso puedo usar el vector. Bueno, nos vemos próximamente en otro tutorial, seguramente de matrices o alguna cosa un poco más complicada. Saludos.